Se viven horas críticas en Bolivia. Las protestas llevan más de una semana a nivel nacional. El gobierno de facto ha desplegado policías, militares y grupos civiles armados. La escalada no se detiene y se instala la exigencia de renuncia de Yanine Áñez. ¿Pero qué consecuencias tendría eso? Bolivia vive nuevamente horas críticas. Los bloqueos de carreteras iniciados el 3 de agosto y la violencia desplegada por el gobierno de facto se han multiplicado en los hechos y discursos. Represiones, despliegues de militares, grupos civiles armados. Meter balas sería lo políticamente correcto, afirmó el Arturo Murillo, ministro de Gobierno. El detonante de las protestas fue la tercera postergación de las elecciones presidenciales, realizada por el Tribunal Supremo Electoral, que cambió la jornada de votación del 6 de septiembre al 18 de octubre, en caso de segunda vuelta el 29 de noviembre. Esa decisión desencadenó una movilización el 28 de julio, encabezada por la Central Obrera Boliviana y diferentes sectores sociales movilizados, autoconvocados, indígenas y campesinos. Ese día, desde el Alto, Juan Carlos Barache, secretario general de la Central Obrera Boliviana, anunció que la daba 72 horas al Tribunal Supremo Electoral para retroceder y mantener el 6 de septiembre. El lunes 3 de agosto, ante la falta de acuerdo, comenzaron entonces las protestas y bloqueos en los principales puntos del país, como los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, la ciudad del Alto y La Paz, donde también fue iniciada una huelga de hambre frente al Tribunal Supremo Electoral. El pedido inicial fue que se mantenga la fecha del 6 de septiembre y lo haya elecciones con garantías antes del 18 de octubre. Con el transcurso de los días, la demanda comenzó a orientarse hacia la exigencia de la renuncia de Yanine Áñez, quien además de estar en la presidencia por el golpe de Estado, que según ella solo ocuparía cerca de 90 días, también es candidata presidencial. Se trata de un gobierno extremadamente débil que los sectores populares le demandan su renuncia por haber empobrecido a las familias bolivianas, por no garantizar condiciones mínimas para enfrentar la crisis sanitaria y despojarlas de derechos fundamentales como es acceso a la educación, explica Adriana Salvatierra, senadora por el Movimiento al Socialismo Jamás. El gobierno de facto se ha ido debilitando y ese proceso está detrás de las postergaciones de elecciones. No solamente ha caído la imagen de Áñez o Fernando Camacho, quien fue parte de la dirección golpista en octubre-noviembre, sino que las encuestas dan preferencia a Luis Arce, candidato presidencial por el MAS, junto a David Choquehuanca. La debilidad produjo por falta de legitimidad de origen, agravada por las masacres realizadas en Sincata y Sacagua. Poco después de golpe se ha acentuado con los meses la llegada de la pandemia, las acusaciones de corrupción y la respuesta insuficiente desde el inicio hasta la fecha ha sido un agravante central. Hace casi 2 meses no hay medicinas básicas como acetromicina, aspirina y otras. Escasea el oxígeno medicinal. Las pruebas de COVID-19 son escasas desde hace 5 meses. Los hospitales están colapsados desde hace 3 meses, explicó Freddy Morales, corresponsal de Telesur desde La Paz. La situación ante la pandemia ha sido puesta como razón para aplazar las elecciones del 3 de mayo al 2 de agosto, al 6 de septiembre y al 18 de octubre. Sin embargo, en vista de la crisis política del país, una nueva postergación habría requerido un diálogo con todos los sectores políticos para alcanzar un acuerdo. Al no haberse dado ese paso, no querer luego acordar con las organizaciones ante el anuncio de las protestas, en vista del descontento acumulado junto con el rechazo a Áñez, comenzaron los bloqueos. Las respuestas del gobierno de facto fueron las esperadas.
amenazas, criminalización de los bloqueos, un diálogo nacional sin los principales actores y la aparición en primera plana nuevamente de los grupos civiles armados que actuaron durante la escalada golpista del año 2019. El brazo civil armado son grupos que hacen uso de violencia en complicidad de las actuales autoridades del Estado. En especial de la policía, muestran armamento como chalecos antibalas y armas de bajo calibre y actúan impunemente atacando a sectores populares que protestan contra el gobierno de facto, explica Edmundo Juan Nicolás Arancibia, abogado y analista. Estos grupos tuvieron un rol central en el año 2019, cuando con fuerza primero en Santa Cruz, luego Cochabamba y finalmente en La Paz. En esas semanas atacaron movilizaciones que defendían a Evo Morales, agredieron a mujeres en las calles por ser indígenas, asaltaron casas de dirigentes del MAS, secuestraron a sus familiares y así como la alcaldesa del municipio de Bento, a quien golpearon, cortaron el pelo y pintaron de rojo. Una primera reaparición con fuerza tuvo lugar en La Paz cuando la denominada Resistencia Juvenil Cochalca agredió a quienes llevaban adelante la huelga de hambre ante el Tribunal Supremo Electoral. Su actuación se repitió en Cochabamba y en Santa Cruz actuó la Unión Juvenil Cruceñista. Son un brazo operativo que permitió al actual gobierno de facto tomar el poder y a la cual ayudan a conservarlo atacando a sectores sociales movilizados que piden elecciones nacionales. Se extienden en el país con el denominativo de resistencia, añadiendo los objetivos de juvenil y el de la región donde quieren instalarlos, explica Nogales. La más antigua de esa formación es la Unión Juventud Cruceñista, fundado en el año 1957, que actuó con fuerzas en el intento de golpe de Estado del año 2008, una organización paramilitar de la oligarquía boliviana, racista y separatista y anticomunista, como la describe el periodista Nicolás Lantos en una investigación. Aquel entonces del año 2008 tuvo entre sus principales dirigentes a Branko Marinkovic, empresario cruceño que huyó del país luego del fracaso de ese plan y su involucramiento en una operación para asesinar a Evo Morales, en la cual estaban implicados 5 europeos vinculados a grupos neonazis. Maribún, que apadrinó a Camacho, formando en filas de la Unión Juventud Cruceñista, fue parte de la articulación del golpe contra Morales. Desde el exterior y regresó a Bolivia en enero, fue nombrado ministro de Planificación del gobierno de facto. El miércoles 5 de agosto, 2 días después de iniciarse los bloqueos y protestas. Los actores golpistas del pasado golpe retornaron a sus reductos político-electorales. Sin embargo, la candidatura de Lianini Áñez, quien sorprendió transgrediendo los principios de un gobierno de transición, y la aventura electoral del Camacho fragmentaron aún más a la oposición al MAS. El arco golpista ante MAS quedó así dividido en diferentes candidaturas: Áñez, Camacho, Jorge Quiroga y Carlos Mesa. Desde ese conjunto de actores, Mesa, quien había sido el candidato principal contra Morales, es quien mantiene mayor intención de votos dentro de esos candidatos, con 26,8%, según la encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica de julio. Arce, en cambio, tiene 41,9% de intención de votos. El ingreso de Marinkovic al gobierno de facto podría significar una posible unidad entre Áñez y el sector encabezado por Camacho. Aunque discursivamente mantenga posiciones críticas contra ella y Murillo, Camacho, ante los bloqueos, volvió a desplegar grupos armados, como anunció y reivindicó luego en sus mismas redes sociales.
pero tanto Añiz como Camacho Mesa, el arco golpista, tienen dos puntos centrales de acuerdo: impedir que vuelva el MAS al gobierno, el modelo económico impuesto luego del derrocamiento de Evo. Lo que une a todas estas fracciones es un acuerdo implícito de imponer una agenda económica neoliberal plasmada en el Decreto Supremo 4272, que establece la reducción del Estado en la economía, la privatización de empresas estatales, reducción del gasto público, reducción y precarización del empleo, analiza Nogales. El cabildo realizado el martes 11 de agosto al mediodía en la ciudad del Alto ratificó la exigencia de la renuncia de Áñez. El pedido, que se extiende por varios sectores y protestas, es, sin embargo, complejo en sus consecuencias políticas. Si vamos a ir por derrocar a este gobierno, como dicen los compañeros, fuera Áñez, ¿qué gobierno va a entrar? Creo que esta reflexión hay que hacerla lo más rápido. Derrocar a Áñez implicaría un nuevo gobierno transitorio que tendría que convocar a nuevas elecciones, y por lo tanto eso implicaría un periodo más largo de incertidumbre hasta tener un gobierno democrático y legítimamente elegido, afirmó Arce. El llamado de reflexión de Arce se dirigió a quienes encabezaban las protestas, las mismas donde participan la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad y diferentes sectores movilizados. No están siendo dirigidos por el MAS. Morales convocó el 10 de agosto a los dirigentes y pueblo movilizado a considerar una propuesta borrador de acta de entendimiento, trabajada por las organizaciones sociales y el TSE, con la Organización de Naciones Unidas como testigo, para que el 18 de octubre sea con ley fecha definitiva, impostergable e inamovible de elecciones. La apuesta en este momento crítico es, por parte del MAS, lograr un acuerdo con garantías respetadas, evitar una escalada aún mayor que pueda llevar a más enfrentamientos armados civiles, así como a nuevas masacres por parte del gobierno de facto con las fuerzas policiales y militares, como sucedió en noviembre. Existe otro escenario en juego, también denunciado por Arce y Morales: un plan de autogolpe militar para perpetrarse en el poder, sobrepasando el orden constitucional. ¿Qué acuerdos existen dentro de las fracciones militares para encabezar una acción de esta naturaleza? ¿Qué respaldo tendría por parte de la embajada norteamericana? ¿O qué siendo gestado desde la embajada? El 10 de agosto por la noche, en un programa en la canal estadounidense CNN, el presentador Fernando del Rincón, además de alabar a los grupos armados de la derecha, exhortó a Morillo a desplegar a los militares a las calles, a poner orden, ya que los bloqueos serían un crimen de guerra. Allí fue cuando Morillo afirmó que meter balas sería lo políticamente correcto y que tenía las horas contadas para evitar una guerra civil. Por el momento la escalada no se detiene. Podría detenerla una decisión del TSE de adelantar las elecciones y poner una fecha anterior al 18 de octubre. Dos vocales de la institución plantearon el martes 11 la necesidad de reconsiderar la fecha en vista de que los acontecimientos actuales de conflictividad social que tienden a agravarse cada día. El lunes 10, la Fiscalía anunció haber aceptado la denuncia contra Morales, Arce, Choquehuanca y Huarache para investigarlos por terrorismo. El entendido de lograr elecciones con garantías se enfrenta no solamente a las postergaciones, sino también a las persecuciones e intentos de destierro. El continente y el mundo asisten al intento de un golpe de Estado de mantenerse en el poder político, como en los días del derrocamiento. Muchos de los grandes medios oscilan entre mirar hacia otra parte, desconocer la dimensión golpista de Añiz
y equiparar actores o nuevamente, como CNN, apoyar abiertamente a los golpistas. Algo similar ocurre a nivel diplomático.